Una tenebrosa noche del año 1174, unos soldados del rey de Inglaterra se topan con un grupo de caballeros. Entre las sombras no se distingue apenas nada, pero una cosa está clara: esos caballeros son pictavinos, es decir, provienen del Poitou, la región situada al oeste de Francia que controla Leonor, la esposa del monarca inglés. Tras una serie de desavenencias conyugales y tras descubrir que su marido la engaña con la bella Rosamunda, Leonor, despechada, ha marchado del territorio inglés y urde desde Poitiers, la capital de su dominio, una auténtica rebelión contra su marido. En esta rebelión están implicados los propios hijos de la pareja: el mayor y heredero, Enrique el Joven; Ricardo, que más tarde será conocido como Corazón de León; y Godofredo. Más tarde también se añadirá Juan, el hijo más pequeño. Enrique Plantagenet apenas puede creerlo. La que hasta hace pocos años había sido su más fiel esposa y aliada política se ha rebelado contra él y encima ha envenenado los corazones de sus hijos para que también se levanten en su contra. Enrique sabe que su esposa es la que ha orquestado la rebelión desde su corte de Poitiers y que sin ella el levantamiento está condenado al fracaso. Hay que encontrar pues a Leonor, y deprisa. Pero Leonor no está en ninguna parte. Es esquiva, misteriosa como un fantasma. El rey de Inglaterra está desesperado. Pero esa noche los soldados de Enrique se van a llevar una sorpresa mayúscula, porque entre los caballeros con los que se han topado esa noche tenebrosa se encuentra la mismísima reina Leonor, disfrazada de hombre. Inmediatamente es hecha prisionera y llevada a la torre de Chinon, desde donde partirá a su segundo y más largo encierro, Salisbury, en tierras inglesas. Su marido se encargará de mantenerla absolutamente aislada para que no pueda intervenir nunca más en la política del reino y, por supuesto, para que no pueda sembrar más discordia entre él y sus hijos. 15 años estuvo cautiva la reina en Salisbury. Finalmente, el 6 de junio de 1189, el rey Enrique Plantagenet fallece sin haberse reconciliado con su esposa ni con sus hijos. Leonor, haciendo honor a su carácter resuelto y valiente, tan pronto recibe la noticia de la muerte, se libera a sí misma del cautiverio y abandona a la plaza. Cuenta entonces con 67 años, una edad más que considerable para la época, en la que la mayoría de damas se retiraban a descansar y meditar a un monasterio. Pero el carácter de Leonor no es proclive a la inactividad y al sosiego. Una vez viuda y fallecidos también sus hijos Enrique el Joven y Godofredo, va a unir todas sus fuerzas para favorecer a Ricardo, que siempre fue y sigue siendo su preferido. Esta dama de carácter tan indomable había nacido hacia el año 1122 en los dominios aquitanos de su padre, Guillermo X, que era a su vez hijo del gran Guillermo IX, el que es considerado el primer trovador. Por las venas de la joven corría, pues, el gusto por la poesía, por lo bello y, por supuesto, por el amor. Porque Leonor es una muchacha sensible y apasionada, increíblemente instruida y culta, inteligentísima y, según los cronistas de la época, de una belleza sin par. Si a todas estas cualidades le añadimos que la muerte de su hermano mayor la había convertido en heredera de los territorios de su padre, que se encontraban entre los más ricos y fértiles de Europa, podemos pensar que Leonor tuvo, en su adolescencia, multitud de pretendientes. Pero antes de morir Guillermo X, por cierto en plena peregrinación hacia Santiago de Compostela, expresó la voluntad de que su hija se casara con Luis, el Delfín de Francia.
Porque, ¿qué futuro podía tener una jovencita de 15 años, huérfana y sin marido, en cuyas manos caía de golpe un territorio tan extenso y rodeado de enemigos? El joven Luis se convierte poco después de la boda en Luis VII de Francia por la súbita muerte de su padre. Esto convierte a Leonor, por supuesto, en reina de Francia. Cuentan las crónicas que el joven monarca estaba muy enamorado de su esposa, pero no fue así en el caso de ella. A pesar de que intentó que el matrimonio fuera un éxito, su carácter era demasiado fuerte y dominante para su tranquilo esposo. Leonor era vehemente y decidida. Luis era más templado, dubitativo e incluso había abrigado, en la época anterior a la boda, la idea de convertirse en monje. Para complicar más las cosas, Leonor quería convertir la corte de París en una réplica de la de su añorada Aquitania e hizo traer trovadores y músicos para alegrar su tediosa y aburrida vida. Luis, mucho más austero y por supuesto más piadoso, no participaba del gusto de su mujer por estas distracciones. Parece ser que Leonor, más o menos desesperada, comentaba a menudo a sus allegados que tenía la impresión de haberse casado con un fraile. La desavenencia conyugal empeora día tras día, sobre todo porque Leonor ha tardado 8 años en dar descendencia a la corona francesa y además se trata de una hija. El deseado varón no llega y en su ausencia el futuro de Francia pende de un hilo. Esta hija, María de Champaña, seguirá los pasos de su madre y pasará a la historia como una de las trovadoirices o trovadoras femeninas más famosas. El tedio en que vive el matrimonio real es avivado temporalmente por una aventura colosal, la Segunda Cruzada. En 1144, la ciudad de Edesa cayó en las manos de los turcos, lo que significaba que los reinos cristianos de Tierra Santa estaban de nuevo en peligro. Luis VII se decide a lanzarse a la cruzada y en mayo de 1147 parte hacia Constantinopla. Su esposa, la reina Leonor, viaja junto a él. Quizá esto pueda parecernos sorprendente, pero lo cierto es que en la Edad Media no era para nada extraño que una mujer viajara al lado de su esposo en empresas semejantes. Durante la Primera Cruzada, fueron muchos los señores que se llevaron consigo a sus mujeres, y más tarde también lo hará el rey San Luis con su esposa, la reina Margarita. Leonor viaja, pues, al lado de su marido. Y por supuesto, no van solos. Les acompaña un enorme cortejo de caballeros, soldados, damas, criados y cocineros, y por supuesto, juglares y músicos, pues la reina no puede prescindir de la poesía, ni siquiera en situaciones tan excepcionales. En marzo del año siguiente, Leonor y Luis llegan a Antioquía, donde Leonor se siente casi como en casa. Allí le espera su tío, Raimond de Poitiers, que en aquellos años gobierna el territorio. Raimond es solo 8 años mayor que Leonor. Es afable y apuesto, y juntos recuerdan los tiempos pasados en Aquitania. Luis VII pronto se siente celoso de esta complicidad. Además, empieza a circular por Antioquía el rumor, nunca confirmado, de que Leonor se acuesta con su tío. Y para complicar más las cosas, los pareceres de Raimond y de Luis sobre cómo debe realizarse la cruzada discrepan considerablemente. Raimond desea atacar a los turcos para salvar las fronteras. Luis antepone ante todo su peregrinación a Jerusalén. ¿Le movía solo su natural religiosidad o también el creciente odio que sentía hacia Raimond? En cualquier caso, Leonor se pone de parte de su tío y entonces
La tensión que los esposos llevan acumulando durante tantos años explota de repente. Algunas fuentes dicen que Luis llegó incluso a pegar a su mujer en un ataque de ira incontrolada. Sea como fuere, finalmente el rey parte a Jerusalén con sus tropas y junto a él se encuentra Leonor. Cuando por fin, después de 2 años en Tierra Santa, los dos esposos emprenden el viaje de regreso a Francia, Leonor ya tiene una idea clara en su mente. Desea divorciarse de su marido. Con esta intención, informa al Papa, a su paso por Italia, que cree que su matrimonio es nulo, ya que los lazos de parentesco que le unen con Luis son de grado prohibido por la Iglesia. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Papa consigue que la pareja se reconcilie y al año siguiente nace la segunda hija del matrimonio, la pequeña Alix. Pero el abismo insondable que los separa ya es demasiado profundo. Leonor quiere divorciarse y a fe que lo conseguirá. En 1152, el argumento del parentesco prohibido triunfa y el matrimonio es considerado nulo. Leonor vuelve a ser libre. Feliz, la duquesa de Aquitania y exreina de Francia regresó a sus tierras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de lo frágiles que podían ser la vida y el poder de una mujer sola en aquella época. De camino a Poitiers, estuvo a punto de caer en 2 emboscadas. Estaba claro que, a pesar de su carácter fuerte, decidido e indomable, necesitaba un esposo que la protegiera y le confiriera autoridad de cara a los demás señores. Así, apenas 2 meses después de su divorcio, Leonor se volvió a casar, esta vez con Enrique Plantagenet, conde de Anjou, un apuesto joven pelirrojo 10 años menor que ella. A pesar de que la estrategia estrechaba las relaciones de amistad con el condado, vecino de Aquitania, parece ser que Leonor se enamoró realmente de aquel muchacho de apenas 20 años, que tenía un carácter tan fogoso como el de ella. Sin embargo, Enrique era también conocido por sus ataques de cólera, que más tarde habría de heredar Ricardo, el hijo de ambos. Pero en aquellos días, para la inteligente y apasionada Leonor, solo contaba la magnífica alianza política y, por supuesto, los gustos tan parecidos que ambos compartían, ya que Enrique amaba como ella la música, la poesía y la buena vida. Qué diferente era aquel segundo marido del rey monje con el que se había casado 15 años antes. Poco después de la boda y tras la larga guerra civil inglesa que enfrentó a los 2 candidatos al trono, Enrique estuvo en condiciones de reclamar la corona de Inglaterra, que según su parecer pertenecía a su madre Matilde. Así, el 19 de diciembre de 1154, Leonor se convertía en reina de Inglaterra. 2 coronas habían pasado ya por su cabeza y aún faltaba una tercera, quizá la más importante para ella, porque pronto pasaría a ser conocida como reina de trovadores. Porque una vez reina de Inglaterra, Leonor trajo a la isla el espíritu poético que la había acunado de pequeña en la refinada corte de Aquitania. Así, a su alrededor se reunieron trovadores, músicos, poetas y escritores que plasmaron en papel todo aquel universo de fin amour o amor cortés que tan característico es de aquel siglo XII. Leonor entró en contacto además con las leyendas artúricas, que en aquellos años corrían de boca en boca por toda Inglaterra, y fue gracias a su patronazgo y el de sus allegados que estas hermosas historias se convirtieron en novelas, los famosos romances medievales, con autores tan importantes como Chrétien de Troyes.
En poco tiempo, la supuestamente infértil Leonor demostró al mundo lo equivocado de esta idea, porque le dio a Enrique nada menos que 8 hijos, entre ellos 5 varones. Podemos imaginar la cara de asombro y quizá también de frustración que puso su exmarido, el monarca francés. Lo que había empezado siendo una unión sólida y probablemente muy enamorada, empezó pronto a resquebrajarse. Enrique apartó a Leonor cada vez más de la política, terreno en el que se movía como pez en el agua, y fue paulatinamente desplazada por Thomas Becket, el canciller y consejero real, que más tarde fue nombrado arzobispo y, tras su muerte, considerado como santo. Pero no solo el tema político separaba a los esposos. La bella Rosamunda, la nueva amante de Enrique y de la que parece ser que estuvo muy enamorado, era un insulto directo a la orgullosa Leonor. Podemos creer, pues, que entre los muchos motivos que la podrían haber llevado a azuzar a sus hijos contra su padre, se hallaba el de los celos, la ira y el despecho. Es este quizá uno de los episodios más oscuros de la vida de esta reina, y probablemente uno de los que más ha contribuido a alimentar la fama de traidora e intrigante que muchos historiadores le han achacado. Sin embargo, no es menos cierto que Enrique fue para su pueblo un rey bastante despótico y cruel, y que probablemente Leonor veía en su hijo Ricardo una mejor opción para Inglaterra. O quizá solo se dejó llevar por sus inclinaciones maternales, quién sabe. Ricardo, el hijo predilecto. Cuando estalló la Tercera Cruzada, Leonor vio partir con lágrimas en los ojos al que ya era rey de Inglaterra tras la muerte de su padre. Seguramente estaba muy orgullosa de él, de esa figura imponente y hercúlea, esos cabellos leoninos, de su arrojo y de su valor. De Tierra Santa solo llegaban elogios hacia la bravura del que ya era llamado Corazón de León, y Leonor devoraba las noticias con ansiedad y fruición. Pero durante el retorno de la cruzada, la pista de Ricardo se desvaneció, hasta que se supo que Leopoldo de Austria lo tenía prisionero y pedía por él un cuantioso rescate. ¿Cómo reunir tanto dinero? Parecía una empresa imposible, pero una vez más, la valiente Leonor no se amedrenta. Viaja de un lado a otro sin descanso, consigue movilizar a todos los vasallos del rey y finalmente reúne la suma que Leopoldo exige. Pero el tiempo de Leonor de Aquitania toca ya a su fin. A sus 80 años está muy cansada. Los cronistas la describen como una dama respetable, de mirada serena, con una hermosa y larga cabellera blanca. Sí, Leonor de Aquitania sigue teniendo el porte de una auténtica reina, pero siente ya su corazón muy pesado. 8 de sus 10 hijos han muerto, incluso su amado Ricardo, fallecido 5 años antes por una flecha traicionera que le hirió en el hombro. Solo le queda a Leonor, la hija que lleva su nombre y que vive en Castilla, y Juan, su hijo más pequeño, un inquietante personaje que ha pasado a la historia como Juan sin tierra y que se había enzarzado en una lucha encarnizada por el poder contra su hermano Ricardo. ¿Y quién sino, por supuesto, habría podido animarles a firmar la paz, sino la prudente y sensata Leonor? Porque Leonor ya no es aquella muchacha ardorosa que partió de Poitiers para casarse con el delfín de Francia en aquel lejano año de 1137. Hace tiempo que es una sabia y juiciosa anciana a quien todos admiran y respetan. Retirada en el monasterio de Fontevraud, la reina de los trovadores fallece el 1 de abril del año 1204. Ha vivido nada menos que 82 años sobre la faz de la tierra. Leonor de Aquitania es, probablemente,
una de las figuras femeninas más importantes del medioevo europeo. Una mujer valiente y decidida que demostró con creces su fina inteligencia y su profunda capacidad política, así como su pasión y su fidelidad absoluta a aquellos a quienes amaba de veras. Y no solo eso. Es gracias a su mecenazgo y a su fino gusto que hoy en día podemos disfrutar de las maravillosas obras que nos han dejado los trovadores que desfilaron por su corte y que llenaron el siglo XII de esa belleza lírica, refinada y exquisita que llamamos el amor cortés.